Hola, nosotros somos estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán que actualmente cursan el segundo semestre y en este video vamos a presentar un modelo histológico como parte del proyecto final de la materia Biología Molecular, Celular y Tisular. Los integrantes del equipo somos Duarte Sosa Antonio Jesús, Martín Terán Adán Jesús y Santos Lagunes Vanessa Maite. Ahora procederemos a describir el modelo realizado, que consiste en una representación de la nefrona y el túbulo colector, que son la unidad funcional del riñón. Riñón es un órgano que se encuentra en la cavidad abdominal. Mide 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 5.5 centímetros de grosor. Presenta una cápsula adiposa o grasa perirenal que lo rodea. Esta se continúa con la del seno renal. Es un órgano completamente retroperitoneal y en el ilio es donde se introducen los importantes vasos, las arterias y las venas renales. Se encarga de procesar la sangre para formar orina que será excretada. De igual forma, contiene algunas células con función endocrina. Al hacer un corte coronal, en él se encuentran dos zonas principales, la médula renal y la corteza renal, con una estructura histológica diferente. Entre otras estructuras, se presentan los cálices menores, los cálices mayores, los uréteres que llevan hacia la vejiga, que son el reservorio de la orina. Si apreciamos el modelo en el video, en el fondo se identifican estas dos regiones y tienen imágenes de cómo luce histológicamente cada una. De un color rojizo se representa la cápsula renal, de amarillento la corteza y en un tono más rosa la médula. La cápsula se forma de tejido conectivo colagenoso, denso e irregular, con algunas fibras elásticas y células musculares lisas. La corteza está formada de parénquima y una menor cantidad de tejido conectivo formado de fibroblastos y células dendríticas intersticiales. Finalmente, la médula es mayormente parénquima y un tejido conectivo formado de fibroblastos, macrófagos, pericitos y células intersticiales. La parte más interesante comprende a la nefrona, y la que tenemos aquí representada es de tipo yuxtamedular, y la podemos afirmar por la presencia de su larga asa de Henle que se proyecta hacia la médula. Ahora les describiré las partes que conforman a esa estructura, comenzando por la cápsula de Bowman, que contiene el glomérulo. En toda esta zona se da la filtración glomerular. A continuación tenemos el túbulo proximal, que se divide en una parte contorneada y otra recta, para dar paso al asa de Henle, con una porción descendente y ascendente delgadas, para luego iniciar con el túbulo distal, que posee una porción gruesa y otra contorneada. Luego tenemos al conducto colector, que da paso al conducto de Bellini al ir descendiendo por la corteza y la médula. Por otro lado, tenemos los vasos sanguíneos, que forman una parte sumamente vital, entre ellos arteriolas y vénulas. Primeramente, el sistema comienza con las arteriolas aferentes, que vienen de las arterias interlobulares, y esas a su vez de las arciformes. Las aferentes dan lugar a las eferentes, que van a continuar rodeando el túbulo contorneado proximal, formando los capilares peritubulares, para luego dar paso a la vasa recta, que se conforma de las arteriolas descendentes y las venas ascendentes, para después regresar por sus homólogas venas. A continuación, se hará una descripción más detallada de cada uno de los componentes descritos. Comenzando con la descripción de la cápsula de Bowman, en ella podemos apreciar por el corte realizado sus características, como la manera en la que la arteriola aferente entra y se relaciona con los podocitos. De igual forma, vemos las células mesangiales intraglomerulares y extraglomerulares, parte de las células yuxtaglomerulares, la mácula densa y cómo se relacionan para formar estructuras como el aparato yuxtaglomerular y la barrera de filtración. Se puede apreciar en pantalla. En esta imagen que realizamos, representamos cómo se da la filtración en esta importante estructura.
Nótese la dirección hacia la que la sangre corre y la estrecha relación que existe con los vasos sanguíneos. Una vez que la sangre ha sido filtrada, se dirige hacia el túbulo proximal. Cada uno de los túbulos uriníferos se forma de un tipo de epitelio que va variando de región a región y le dan una función distinta a cada uno. El túbulo proximal presenta un epitelio de tipo cúbico simple, mostrado en pantalla, con un diámetro de 60 micras y una longitud de 14 milímetros. Se divide en dos regiones, el túbulo contorneado proximal y la rama descendente gruesa del asa de Henle. El túbulo contorneado proximal es tortuoso y está cerca de los corpúsculos renales. Las células tienen un borde estriado que les ayuda a aumentar la superficie de absorción. Tiene prolongaciones laterales que forman un intrincado con las vecinas y de igual forma su altura varía según el estado del epitelio entre un cúbico bajo a alto. La rama descendente gruesa es el segmento recto, forma rayos medulares por la corteza y luego la médula para continuar con el asa de Henle en la unión entre franjas externas e internas. Que tiene una rama delgada descendente, un asa y una rama delgada ascendente. Presenta un epitelio muy característico y es el epitelio plano simple. Y es fácil de visualizar, puesto que en el modelo se ve como esta zona del túbulo urinífero cuenta con un menor diámetro de las células, miden de 1.5 a 2 micras y dependiendo del tipo de nefrona, el asa puede ser de 1 a 2 micrómetros si es cortical y si es yuxtamedular puede ser de 9 a 10 micrómetros. Es importante mencionar que los núcleos de estas células protruyen hacia la membrana apical, por lo que en muestras pareciera que el asa de Henle es un capilar, pero se puede diferenciar de ellos porque presenta un epitelio más grueso y por la ausencia de eritrocitos. Sus microvellosidades son cortas y gruesas luminales, y las mitocondrias están alrededor del núcleo. Además, la porción descendente y parte del asa son muy permeables al agua por las acuaporinas 1, que tienen una gran importancia fisiológica. Por otro lado, la rama delgada ascendente es ligeramente permeable o casi impermeable al agua. Continuando con el túbulo distal, este presenta una rama gruesa ascendente del asa de Henle, o parte recta, y una porción denominada túbulo contorneado distal. Además, la mácula densa es una región modificada entre la rama gruesa ascendente y el túbulo contorneado distal. De hecho, en el modelo se aprecia la cercanía entre estas dos estructuras. Sus células son altas y estrechas, y sus núcleos están próximos en comparación con las de otras células, y esto les da una imagen densa, de ahí su nombre. La rama gruesa ascendente tiene células cúbicas bajas que en su dominio apical van a poseer microvellosidades cortas y al cotransportador sodio-protones que va a introducir iones de hidrógeno acidificando el ultrafiltrado y a la vez va a reabsorber más iones de sodio de forma que su concentración al llegar a la corteza será baja en cuanto a sal pero alta en urea. El dominio basal de estas células contacta con la lámina basal y tiene bombas sodio-potasio, que van a introducir cantidades grandes de potasio y eliminar el sodio. Además, presentan cotransportadores de sodio 1, potasio 1 y cloruro 2. Un dato muy importante es que aquí se va a sintetizar la proteína uromodulina, que va a impedir la formación de cálculos renales. El túbulo contorneado distal es más corto que el túbulo contorneado proximal. Por esta razón, en la corteza se identifican más proximales que distales. El citoplasma de estas células, que forman un epitelio cúbico bajo, es más pálido y sus células son más estrechas. El dominio apical, además, posee pocas microvellosidades y un núcleo apical. Este túbulo asciende por encima del corpúsculo para drenar en los túbulos colectores. Es impermeable al agua y la urea, y la membrana basolateral tiene una intensa actividad de bombas sodio-potasio ATPasa. Finalmente, el túbulo colector, que no es parte de la nefrona, modifica el ultrafiltrado en su interior y lo transporta a las papilas renales. Tiene una longitud de 20 milímetros y se divide en tres partes: túbulo colector cortical,
que se forma de dos tipos celulares, las principales o claras y las intercaladas u oscuras, que se caracterizan por lo siguiente. Las principales tienen un dominio basal con invaginaciones, un dominio lateral con ausencia de pliegues y canales de acuaporina 2 muy sensibles a la hormona antidiurética, dándole permeabilidad al túbulo para eliminar el agua y concentrar la orina. Las células intercaladas tienen vesículas apicales y su dominio basal presenta micropliegues con muchas mitocondrias. Pueden ser de tipo A o B. El túbulo colector medular se forma por unión de varios corticales y es el mayor de los tres tipos. Su zona externa se asemeja a los corticales, mientras la zona interna solo presenta células principales. Los túbulos colectores papilares o conductos de Bellini tienen células principales cilíndricas y altas, con un cilio primario que controla la orina. Se abre en la zona cribiforme de la papila renal. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y sea un aprendizaje y mejor forma de comprender este tema.